Bienvenidos nuevamente a un capítulo del Sillón de John. El día de hoy nos encontramos con Cristian Rendón, ingeniero civil, especialista en alta gerencia y auditor de Icontec. Cristian, complacido de tenerte en mi sillón, hermano. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias a vos por el espacio. Bueno, el invitado de hoy lo hemos tenido presente desde que iniciamos con el Sillón de John y se trata nada más y nada menos de Cristian Rendón, una persona que admiro mucho por todo lo que ha logrado y más que eso, cómo ve el éxito y cuál es su percepción frente a esto. Cristian, bienvenido nuevamente, hermano. John, muchas gracias, hermano, por el espacio. El tema del éxito, yo digo que es estar todos los días en constante evolución y por más inconvenientes que tengas en la vida, tenés que empezar a ser resiliente a que cada uno de los aspectos negativos que te va afrontando la vida los tenés que volver fortalezas para seguir creciendo cada vez más en tu ámbito o en el desempeño que estés haciendo en cualquier parte del mundo, en cualquier rango de la vida y en cualquier profesión o oficio que tengas. Cristian, preséntate con las personas que de pronto no te distinguen. Yo soy nacido acá en Río Negro, soy ingeniero civil de profesión, especialista en alta gerencia. Tengo unas empresas dedicadas a la comercialización de productos de construcción, que es un Ferrociviles Costurama, es la primera. La segunda es una empresa dedicada a la consultoría de la construcción que se llama 28MP de Ingeniería. Y hay otra empresa que es a título personal que se llama Cristian Rendón Ingenieros. Cristian, y como ingeniero, ¿qué has logrado hacer o por qué te reconocen en nuestro entorno? Pues mira, John, que desde hace mucho tiempo me he enfocado, por ejemplo, en el tema de construcción siempre pública y privada. Aquí se han hecho pues como varias cositas en el oriente antioqueño, que fue por ejemplo la construcción de la planta de orgánicos de Valviores. Eso fue pues como un convenio que tuvimos con el gobierno de Francia. Se logró pues como hacer la unión entre el municipio de La Ceja a través de la empresa de servicios públicos de allá del municipio, y se organizó para que todos los desechos orgánicos se pudiesen aprovechar como abonos. Se hizo la interventoría del parque del municipio de Río Negro, se hizo la construcción del colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en la Universidad Católica, y un sinnúmero de obras tanto acá en Antioquia como fuera de Antioquia. Esa ha sido pues como la trayectoria. También se hizo la interventoría de la doble calzada de la avenida Las Vegas entre el Centro Comercial Mallorca y La Mayoría. Se participó en la sede de Colsa en Sabaneta. He sido docente, pues un sinnúmero de actividades que se han realizado acá en el área de influencia de educación. Cristian, y en esa experiencia tan grande, que de cierta manera eso es uno de los puntos más atractivos que yo quería compartir pues con todos los televidentes de nuestro canal, es qué has afrontado de lo bueno y lo malo para llegar a ser el empresario que eres hoy en día. Compártenos como cosas muy puntuales de los problemas que te ha tocado enfrentar. Yo pienso que el mayor desafío que hemos tenido todos los empresarios ha sido primero las incertidumbres de los diferentes gobiernos, desde que uno empieza pues como a crear su empresa, los desafíos de ir mejorando día a día, tanto el tema de la organización y que sea sostenible en el tiempo, porque por ahí hay un dicho que dice que la idea no es llegar, la idea es mantenerse, y lo duro es mantenerse. Afrontamos un tema muy difícil que fue la pandemia, donde nosotros, por ejemplo, como organización permitimos que los colaboradores pues estuvieran haciendo su trabajo desde casa en un tema de teletrabajo, y por el tema de las restricciones que había por el COVID, pues tocó levantar esas restricciones y afrontar el día a día en diferentes campos. Recuerdo mucho que estábamos haciendo un acueducto en el municipio del Retiro con empresas públicas de Medellín y las empresas públicas del Retiro, en donde el temor era uno pues como contagiarse y uno fortalecer a su equipo de trabajo, en que no nos podíamos dejar pues como vencer por ese tipo de incertidumbre que había
durante la época de pandemia. El otro tema es que generar empresa hoy en Colombia es difícil por el tema de la carga impositiva que genera, por ejemplo, la DIAN. ¿Qué es carga impositiva, Cristian? Carga impositiva son todos los impuestos que debemos de pagar por obligación en los diferentes proyectos que realizamos, ¿cierto? Y que eso hay que tenerlo en cuenta en la estructuración de un proyecto. Eso es un tema que tenemos que tener en cuenta porque hacer empresa no es imposible. Cris, ¿qué crees que es necesario para tener una empresa acá en Colombia? Como 3 puntos, los más puntuales que puedas sacar. Primero, John, es tener muy claro qué es lo que quieres hacer y cuál es el público que vas a impactar o el sector que vas a impactar, dependiendo pues del tipo de empresa que quieras constituir. Entonces, de cierta manera, es como el porqué de la empresa. El porqué, para dónde vas, hacia dónde vas encaminado, ¿cierto? Después es tener claro que las empresas a nivel nacional se tienen que constituir, ¿cierto? Tener su registro mercantil, tener su certificado de existencia y representación. Muy importante, John, tener el tema de tu paquete contable para que sepas cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos y puedas tener como un control financiero de la organización como tal. Sí. Y ser muy organizado, primero, con el tema de tributación, el pago de impuestos, Sí. con los salarios y las prestaciones de los diferentes colaboradores que vas a tener, ¿sí? Y hay un factor muy importante que a veces se omite, que es que vos tenés que empezar a nutrir la organización con capacitaciones, darle un valor agregado a las personas que tengas dentro de la organización. Eso es muy importante, que la cultura organizacional, tu ADN organizacional, se lo transmitas a cada uno de los colaboradores que vas a tener dentro de la empresa, ¿cierto? Sí. Porque eso es lo que te va a dar a vos la identificación y eso es lo que te va a llevar a que permanezcas en el tiempo. Como te decía ahorita, es que llegar es fácil, mantenerse es lo difícil. ¿Y qué te va a mantenerte en el tiempo? Cómo tengas tu cultura organizacional. Eso es muy importante para que vos generes un valor agregado y te distingas dentro de las otras organizaciones que hacen algún tipo de alianzas estratégicas con vos o son tu competencia directa dentro del mercado. Bueno, Cris, yo sé que lo que estamos hablando es como de empresas a grande escala, ¿cierto? Pero tú también tienes el conocimiento de posibles empresarios o microempresarios que apenas estamos empezando. ¿En qué punto decir, listo, ya me voy a constituir legalmente y voy a hacer todo como lo manda la norma? Yo pienso, John, que es cuando vos empezás a tener pasión por tu organización. O sea, vos ya te va diciendo la organización en qué momento necesitas ese plus adicional para volverte competitivo en tu entorno, ¿sí? Te lo voy a poner en un ejemplo de construcción. Hay ingenieros que cuando empezamos siendo empleados de alguna empresa, y cuando vos decidís empezar a organizarte formalmente como empresario, microempresario, tenés que tener muy claro el horizonte hacia donde querés llegar, ¿sí? Entonces, Sí. las personas que están empezando a formar organización, a medida que vos lo vas identificando, qué necesidades te lleva para poder ser competitivo en el mercado, ¿cierto? Por ejemplo, si vos vas a escoger el sector público en el tema de licitaciones, con qué grupos de interés vas a empezar a licitar, ¿sí? Si vas a licitar con entidades departamentales, entidades municipales o entidades de orden nacional. Cada uno de estos te va exigiendo un tipo de requisitos que vos tenés que ir teniendo en cuenta para poder ser competitivo en el mercado, ¿sí? Sí. Tenés que tener muy en cuenta que, por ejemplo, como organización o como persona, tenés que estar libre de investigaciones ante entes de control como la Procuraduría, la Contraloría, porque son algunas exigencias que te van a hacer dentro de algunos pliegos de invitación para poder participar en este tipo de contratos. Ahora, si vos vas a estar enfocado en un grupo privado, tenés que mirar a ver si ese tipo de grupos que tengas de interés privados te van a exigir ciertos grados de documentación. Lo que yo siempre recomiendo, entre más organizada y más cultura organizacional tengas,
vas a ser mucho más competitivo, ¿sí? Independiente de lo que sea grande o mediana o pequeña empresa. Sí, es que principio tienen las cosas. Vos tenés que empezar desde lo mínimo para ir subiendo. Vos no puedes pretender llegar a un piso 10º sin haber pasado por los diferentes pisos que tiene, por ejemplo, un edificio. Vos tenés que ir pasando piso a piso. Entonces esa es la idea como de generar cultura organizacional. Vos tenés que tener muy claro tu mapa de procesos, vos tenés que tener muy claro cuál es tu misión, tu visión, hacia dónde vas enfocado. Recuerdo como experiencia hace unos años que trabajábamos con Almacenes Flamingo como jefe de mantenimiento, ambientación y decoración de ese grupo, que el gerente de ese entonces le decía al dueño de la empresa, ¿cómo vamos con el tema de las ventas de contado? Y decía que iba muy bien, y resulta que el dueño de la empresa decía, la misión de esta empresa es vender a crédito. Si vos cambias el ADN y la misión y la visión que era vender a crédito, estás perdiendo el norte de la empresa, y eso genera que tengas que hacer correcciones a mediano y corto plazo para que puedas ser como diferenciador en el entorno. Mira que hoy, por ejemplo, esa empresa que era una de las, hace 20 años era una de las empresas más grandes que tenía el país, hoy está en un esquema de reestructuración. ¿Por qué? Porque perdieron su norte y su misión y su visión. Eso lleva a que vos tengas que empezar a reestructurar muchos temas de la compañía. O sea, de cierta manera todo se basa en lo que establezcas como la misión y buscar mantenerla en el largo del tiempo. Sí, y hay veces que vos tenés que cambiar, por ejemplo, el esquema de misión y de visión de la organización, porque el entorno te obliga a que eso tiene que cambiar su ADN. Entonces eso te lleva a que vos tengas que volverte competitivo, y eso te obliga a cambiar tu horizonte, tu norte, que es lo que te hace diferenciador en el mercado. Eso es lo que nosotros llamamos una reestructuración, Sí. que también es válido en la empresa. Totalmente, ¿cierto? Vos tenés que ir mirando hacia dónde vas enfocado, y muchas veces uno se tiene que volver competitivo en el mercado. Y hay un punto, Cris, en el que uno diga, pues madre, no me está yendo tan bien, es momento de reestructurar. Sí, claro, te lo van dando los indicadores, ¿sí? Vos tenés que tener mucho cuidado con los indicadores que la organización tiene. Un punto muy importante, sí, que de pronto nosotros no le damos tanta relevancia. Sí, por eso es muy importante tener el tema financiero muy bien estructurado dentro de la organización, porque eso es lo que te lleva a que vos podás mirar, ¿sí? cómo estás enfocado, hacia dónde has enfocado, y qué tenés que empezar a reestructurar para que esa durabilidad de la organización en el tiempo sea exitosa. Cris, bueno, continuando con otra parte que es, creo que más importante, y es saber de que antes de una empresa tiene que haber un líder, ¿cierto? ¿Cómo se debe formar un líder antes de crear una empresa? Hombre, yo pienso, John, que lo primero es que si vos vas a generar y vas a gerenciar y querés ser dueño de una organización, sí, y vos vas a impregnarle a esa organización tu ADN, vos te tenés que preparar, te tenés que capacitar, tenés que estudiar, tenés que mirar nuevos horizontes, ¿cierto? ¿Y capacitar en qué áreas, Cris? Yo pienso que en el área que vos consideres donde tenés debilidades, ¿cierto? Si vos vas a empezar a gerenciar y tenés debilidades en la parte financiera, capacitas desde el ámbito financiero. En el manejo de personal, te capacitas en el tema de gestión humana, ¿cierto? En el tema de liderazgo motivacional, tenés que empezar también a prepararte en ese aspecto. Y es donde yo digo que es que la cultura organizacional se tiene que nutrir de experiencias vividas de otros líderes para que puedas crecer. Vos aquí lo vivís diariamente. Vos sos un líder nato que a tus muchachos y a los diferentes colaboradores que tenés les empezás a impregnar lo que vos sos, y por eso cada uno de los aspectos que vos empezás a tocar dentro de tus empresas, vos le vas impregnando lo que vos sos. Eso es liderar, es impregnar a los demás de tu ADN, lo que vos querés que la organización llegue a ser, ¿sí? Y un líder, hay que tener en cuenta que un líder no es aquel que da órdenes,
y los demás cumplen. Un líder es que le enseña al equipo que tiene a su cargo a jalonar y hace parte de ese grupo interdisciplinario que cada una de las cosas que van a empezar a organizar dentro de la empresa van a empezar a jalonarse por la motivación que ese líder le genera a sus colaboradores. Cris, dame 5 cualidades precisas que debe tener un líder. John, lo primero que se me viene aquí a la mente es que vos en la organización y como líder no puedes dejar de ser persona. Vos tenés que seguir siendo persona y tener presente que es que ese tejido humano que hace parte de tu organización está compuesto con personas. Eso es un tema muy importante y vos tenés que hacerle sentir a cada uno de tus colaboradores el sentido de pertenencia por la organización a la cual pertenecen, ¿sí? Segundo, ser honesto en cuanto a los objetivos y las metas que te querés lograr como organización, pero también que ese tejido humano que vos tenés dentro de la organización, también como personas y como colaboradores tienen también algunas metas por cumplir. Eso es una de las preguntas obligadas que siempre se hacen en las entrevistas en la empresa, en la organización, de venga, ¿qué objetivos querés lograr a mediano y largo plazo? Eso es lo que se le pregunta a los colaboradores. A los colaboradores dentro de su entrevista, porque eso es lo que vos le vas a exigir a cada uno de tus colaboradores que empiezan a alcanzar en el mediano y largo plazo que están dentro de la organización. Te voy a poner un ejemplo. Alguna vez alguien llega y decía, no, es que yo quiero irme de viaje a México, quiero conocer Cancún. Entonces, venga, ¿usted qué plazo se va a poner dentro del área de gestión humana para que logre llegar a ese objetivo? Y eso era un tema de motivación que uno les hace, por ejemplo, hey, vení, si vos vas a entregarme este proyecto en este plazo, yo te doy un incentivo económico para que me lo puedas entregar dentro de este plazo. Lo tercero es estar muy pendiente del comportamiento que los líderes de cada área están dentro de la organización ejerciendo sobre sus colaboradores, porque muchas veces se generan abusos y eso puede generar desmotivación en el personal, ¿cierto? Sí. Vos tenés que ser estricto en cuanto a los horarios, los objetivos a mediano, corto y largo plazo, y tenés que dejar muy claro hacia dónde quieres llegar la organización, ¿sí? Sí. El cuarto aspecto es que vos tenés que decirles a tus colaboradores cuánto tiempo va a dedicar dentro de la organización a su trabajo, tanto me pasa a mí en la empresa, en su trabajo administrativo como en su trabajo operativo. Vos sabes que los ingenieros tienen un tiempo establecido para supervisar las obras y también generar sus informes diarios. Entonces eso es un tema que la calidad de tiempo de descanso de tus colaboradores también hace parte fundamental de cómo es el comportamiento dentro de la organización. Sí. Si vos, por ejemplo, estás llamando a tus diferentes colaboradores de alto nivel a las 10, 11 de la noche, pues eso no tiene ningún sentido. Vos también en ese aspecto tenés que ser consciente de que cada una de esas personas tiene su entorno y que ese entorno hay que respetarlo. Y por último, es también el tema motivacional. ¿Cuánto le generas vos de motivación a los colaboradores? Hay un tema tan básico, John, que es celebrarles su fecha de cumpleaños, estar pendiente de cómo está su familia, cómo están sus hijos, cómo están sus padres, hacerle un seguimiento, por ejemplo, a cómo es su comportamiento social. Vos te tenés que impregnar como líder de la organización de cómo son los comportamientos de cada uno de estos muchachos, cómo lo van afrontando, qué metas alcanzan, ¿sí? Y eso es un tema importante de hacerle un seguimiento para que vos conozcas dentro de la organización a cada uno de tus colaboradores, cómo se proyectan dentro y fuera, porque son la imagen visible que vos vas a tener de ellos y de la empresa, y eso es lo que le van a transmitir a los diferentes grupos de interés que vos estás ahí como albergando. O sea, claramente hacerlos parte de la familia de la empresa. Eso. Yo siempre digo una cosa, hombre, siempre que hay una entrevista de un alto directivo dentro de la organización, es decirle, vení, ¿vos qué querés ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Yo pienso que la gente siempre quiere ser cabeza y las cabezas son las que piensan.
son las que toman decisiones. Y si una persona dentro de la organización tiene algún tipo de incertidumbre o tiene algún tipo de error, entre comillas, lo tenés que apoyar porque hace parte de tu círculo cercano dentro de la organización. Cristian, ¿cómo mantener motivado al equipo y hacer de que tengan ese sentido de pertenencia? Es algo muy sencillo, es vos conocer a cada uno de los integrantes de tu organización. Si vos no conoces el personal que estás manejando, desconoces todo el entorno que te está rodeando, ¿cierto? Entonces la motivación es algo muy importante. Hombre, si te están pidiendo un permiso, no te pongas como algunas organizaciones que existen que lo niegan, no, dale el permiso. Si él a vos te está diciendo algún tipo de incertidumbre que va, por ejemplo, para un tema de una capacitación, va para un tema de universidad porque se está preparando, pues brindarle ese espacio, ¿cierto? Brindarle el espacio para que la persona se prepare. Es que al final de cuentas, si tu equipo de trabajo se está volviendo competitivo, adquiriendo algunas habilidades o destrezas o algún tipo de conocimiento, eso te va a fortalecer la organización. Lo otro es, hombre, qué incentivos a mediano plazo le vas a dar por alcanzar metas, lo que hablamos ahora. Hay una cosa tan básica que es que llega un colaborador nuevo y no tiene, por ejemplo, un computador portátil para estar en una obra. Vos sabes, John, y te lo has vivido en tu día a día, que las cosas que nada nos cuesta, dice, volvámoslo fiesta, ¿cierto? Sí. Entonces vos, por ejemplo, les compras el computador, se los entregas y se los vas empezando a descontar en la nómina, y cuando llegue el momento de que ellos lleven más del 50% del pago de ese insumo o de ese equipo, vos les decís que les entregas el resto del equipo como un incentivo, ¿sí? Está buena esa estrategia. Ese es un tema porque ellos van a cuidar sus cosas personales. Sí. Lo otro es que, hombre, ¿cómo está su estado de ánimo? ¿Qué problemas tiene? Muchas veces nosotros nos preocupamos simplemente porque es ejecutar alguna labor, pero venga, ¿cómo está el estado de ánimo de la persona? Eso es un tema importante que uno también lo tiene que empezar a identificar y a fortalecérselos y estar pendiente. Vos, por ejemplo, cuando llegas, te lo pongo como ejemplo, aquí llegas a un proyecto donde hay obreros, vos simplemente con un gesto de darle la mano, muy buenos días, ¿cómo está tu familia? Eso genera, se preocupan por mí, eso genera un valor agregado muy importante dentro de la organización. El otro tema es brindar la tranquilidad de que vos vas a pagarles justo a tiempo sus salarios, sus prestaciones, sus liquidaciones, y que vas a estar cubierto en algunos ahorros progresivos que vas haciendo dentro de la organización para cualquier tipo de eventualidad, ¿sí? El otro tema de motivación es estar también pendiente de, por ejemplo, la celebración de la familia, el Día de la Familia, el tema de su cumpleaños, que es un tema importante. Por ejemplo, dentro de la organización que manejamos, a cada uno de los miembros que hacen parte de la organización es celebrarle el día de su cumpleaños con algo muy sencillo. Es que uno, por ejemplo, obsequiar una torta, hacer una decoración del sitio de trabajo, cantarle su cumpleaños y darle medio día de descanso, eso genera una motivación y genera un sentido de pertenencia a la organización. Son pequeños detalles, no hay que hacer de más. No hay que hacer de más. Una motivación también muy significativa, John, que también te lo recomiendo que lo puedes hacer acá, es, hombre, si un colaborador está haciendo las cosas bien, mandarle una carta de felicitación en una hoja de membrete firmada como si fuera una carta bien elaborada, de decirle te felicito por el desempeño que has tenido este mes. O sea, empezar a darles como un valor agregado que ellos se sientan importantes. Ese punto está muy atractivo también. Yo te cuento algo, por ejemplo, en alguna organización donde me desempeñé, el día de tu cumpleaños, un día antes desde la gerencia te hacían ir a la oficina del gerente, el gerente te atendía, te daba una carta firmada por él de felicitaciones, te decía que durante ese año qué objetivos tenías y al año siguiente te evaluaban ese objetivo, si lo habías alcanzado o no y por qué. Y esa empresa, que era una empresa muy grande,
acá en el país, por ejemplo, tenía fondo de empleados y, por ejemplo, motivaba mucho a que ese fondo de empleados les ofreciera como esa capacidad económica de poder alcanzar sus objetivos. Eso es un tema también importante. Cris, pues yo sé que estar gerenciando y liderando genera muchas cargas, genera mucho estrés, genera demasiadas cosas que de cierta manera pueden inestabilizar la vida de uno en cuanto al tema mental. ¿Cómo darle manejo a esa parte? Yo pienso, John, que primero no se nos puede olvidar que somos personas y que vos tenés que primero tener tu entorno familiar muy bien controlado, en el sentido de no generar y pasarles esas cargas laborales que tenés a tu familia o a tu círculo familiar o a tu círculo social. Segundo, es vital uno tener otros modos de dispersarse. Ejemplo, vos lo haces mucho, hacer ejercicio, ¿sí? Leer, meditar, caminar, ¿sí? Lo que uno considera como un hobby. Como un hobby, sí, pero eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso te abstrae de la realidad que estás viviendo día a día, que es la recomendación por lo general que uno da. Hace ejercicio casi que todos los días, muy temprano, para que puedas activar como tu mente, tu comportamiento ante los demás no sea como tan agresivo en cuanto a lo que vas a quererle transmitir a los diferentes grupos de interés. Lo otro, no descuidar tu salud, es un tema muy importante, estar muy pendiente de tu salud y estar muy pendiente de tus ratos de ocio, estar también muy pendiente de qué te gusta hacer. ¿Se recomienda el rato de ocio? Sí, se recomienda, es muy importante. O sea, el rato de no hacer nada. De no hacer nada. Hombre, vos puedes llegar y tener un sueño reparador de 10 minutos y eso te recarga las energías. Hay otras personas que nos encanta ir a tomarnos un café con algún tipo de dulce, por ejemplo una chocolatina, eso recarga demasiado y hay veces que el cuerpo te lo pide. Lo otro es que hacer pausas activas es un tema muy importante desde la gerencia de una organización, y planear el día a día, John. Yo pienso que eso te da a vos como una tranquilidad de que tu día a día esté planeado desde el día anterior. Planear. Sí, vos tenés un tema muy importante que dentro de la organización se llama el ciclo PHVA, que es el ciclo PHVA es como planeás, haces, verificás y actuar, ¿cierto? Eso es un tema muy importante que si no lo tenés en cuenta, eso te puede llevar a muchas incertidumbres del día a día. Vos planeas el día, ¿qué vas a hacer en el día? ¿Cómo lo vas a hacer? Vas y verificas cómo están haciendo el actuar, y eso te ayuda a generar una tranquilidad entre la organización. El ciclo PHVA, que es muy importante. PHVA. Sí, señor. Lo otro es que también, para evitarte esos grados de estrés, es ser muy organizado en el tema de cómo tenés que afrontar tus obligaciones tributarias, tus obligaciones financieras, tus obligaciones con los proveedores. Eso es muy importante que lo tengas presente. Y muchas veces, orden en finanzas. Sí, y muchas veces cuando vos llegas a una organización, a vos se te pueden presentar ese tipo de dificultades, pero las tenés que saber sortear netamente con una cosa que se llama la verdad, siempre dar la cara, siempre afrontar tú como líder del proceso cada uno de los retos que te tienen día a día. Cómo vas y te presentas, por ejemplo, ante un grupo de interés que vos tenés, y te pongo el ejemplo acá, es quién te provee a vos los insumos para acá, para la barbería, ¿sí? Que vos estás muy pendiente de cada uno de esos pequeños aspectos que te hacen diferenciar de los demás. Sí. Eso es un tema, John, que como cultura organizacional tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Aquí traigo a colación algo muy charro con el anterior gerente de Bancolombia, que en un momento, como a modo de anécdota, él estaba en una unidad de cuidados intensivos porque por el alto grado de estrés desarrolló cáncer, y sin embargo cuando estaban haciendo la negociación del grupo NU3, a él le tocó ir a revisar el tema de esa negociación dentro de una unidad de cuidados intensivos. ¿Dentro? Sí, ese es el tema también de responsabilidad organizacional, de cómo dentro de la organización yo tengo que tomar acciones y decisiones, porque si no las cosas no se mueven.
hay que estar muy pendiente de cada una de esas cosas. Y otro aspecto fundamental es también blindarte desde lo jurídico para que no te vayan a salir con algún tipo de sorpresa. Blindarse es, desde tu planeación, mirar qué aspectos legales tenés que cubrir para que no tengas sorpresas dentro de la organización. Cristian, y ya para ir terminando, ¿qué consejo le das a las personas, más precisamente a los empresarios que están empezando para afrontar el tema legal, para hacer empresa realmente? Hombre, es que desde que empecemos a generar el concepto de qué organización queremos llegar, es sentarse a efectuar todos los valores que como organización vas a tener. ¿Cuál va a ser tu cadena de procesos, tu mapa de procesos? ¿Cómo vas a impactar la organización? Acuérdate que ya las organizaciones son cíclicas, o sea, ya no son piramidales, sino que son cíclicas que van haciendo como en torno a cada uno de los aspectos y que tenemos que ser transversales a toda la organización. Entonces, desde el ámbito legal, vos tenés que conocer, venga, lo más básico, cómo hacemos un contrato de trabajo, ¿sí? ¿Qué tipo de contrato de trabajo vamos a manejar? ¿Qué tipo de garantías le vamos a entregar, por ejemplo, desde el ámbito legal a una entidad que nos está contratando para hacer determinada labor o determinado proyecto, ¿sí? Y que te gastes como un recurso importante en que tengas un grupo de profesionales expertos en el tema de derecho o desde el tema jurídico para que te puedan asesorar, ¿sí? Ahorita uno en cualquier momento le pueden llegar cualquier tipo de demanda de cualquier índole y vos tenés que estar cubierto en cada uno de esos aspectos para que puedas responder a las exigencias del mercado, a las exigencias que te afrontan en nuevos retos. Eso es un tema muy importante, John, que muchas organizaciones a veces consideran que son gastos innecesarios, pero que eso no lo dan como un gasto, sino como una inversión. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de registrar tu marca como tal, ¿cierto? Que no pase lo que pasó con Frisbee Colombia y Frisbee España, ¿cierto? Tienes que registrar tu marca también, que es un tema importante, y nunca olvidarte cuál es tu ADN empresarial, ¿cierto? Tu ADN empresarial nunca se te puede olvidar hacia qué vas enfocado, ¿sí? Y desde el punto de vista jurídico, estar cubierto por todos los flancos dentro de la organización. Eso es un tema muy importante. Entonces, el ADN de la empresa, primordial, Sí, y de cierta manera blindarse jurídicamente, sí, desde el inicio. desde el inicio. Sí, porque cualquier tipo de acción que vos no consideres te va a poner en riesgo. Sí. Y vos sabes que el riesgo genera incertidumbre y la incertidumbre genera a que lleves acciones encaminadas que no te llevan a tener fortalezas para que la organización sea sostenible en el tiempo. Sí, de cierta manera es como la seguridad de la empresa. Es eso. Bueno, y así cerramos un nuevo capítulo del Sillón de John. Chris, muchas gracias, hermano, por compartir tantas experiencias y tanta sabiduría con nosotros. Hombre, John, muchas gracias a vos por siempre ser como la persona referente aquí, al cual admiro, respeto demasiado y sé que se van a generar muchas cosas buenas para tu programa, tu espacio y siempre atento a cualquier cosa que necesites. Muchas gracias, Chris, hermano. John, muchas gracias, hombre, siempre a tus órdenes. Muchas gracias.